Bien, buenos días. Vamos a dar inicio al Bien, primer profesor. tema de este bimestre. Les doy la bienvenida ya para que pongan mayor ánimo en sus aprendizajes durante el desarrollo de los diferentes temas que concierne a la asignatura. Entonces, el primer tema en este bimestre concierne la ciudad y los perros. Nobel Mario Vargas Llosa. ¿Bien? Entonces tenemos ahí está la edición de una de las obras importantes de Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura peruano de nacimiento arequipeño. Bien, entonces aquí tenemos la miscelánea de obras, la mayoría de las obras de Mario Vargas Llosa con los íconos correspondientes de las diversas novelas compuestas. Bien, entonces, ¿qué más? El material concierne pues de que Mario Vargas Llosa dio sus inicios de estudio, buenos días, en la Universidad de San Marcos, ¿no? Se dedicó profundamente a lo que es la creatividad literaria en el género literario, lo que es la novela, donde mayormente destaca. Pero también Mario Vargas Llosa destaca, aparte de la novela, en las ediciones, lo que es el ensayo. El ensayo es un género contemporáneo de la literatura, ¿no? Donde hace un análisis crítico bastante exhaustivo de diferentes autores y obras. Entonces, desde ese punto de vista, ¿no? Produjo centenar de obras, muchas obras, porque dedicó su vida básicamente pues a la creación literaria. Eso fue su principal trabajo y en la que también obtuvo, ¿no? Por la diversidad de personajes que describió, desarrolló en la temática de sus diferentes novelas, eso le permitió ganar un premio Nobel de literatura. Bien, entonces el material de ahora abarca de la ciudad de los perros. Una de las primeras obras premiadas de Mario Vargas Llosa es La ciudad de los perros. Entonces, aquí en esta novela en forma de metáfora, La ciudad y los perros, corresponde a la escuela militar Leoncio, el colegio militar Leoncio Prado, ¿no? Y los cadetes. Mario Vargas Llosa fue cadete del colegio militar Leoncio Prado. Entonces, la ciudad es Lima y los perros son los cadetes de la escuela del colegio militar Leoncio Prado. Ahí describe cómo fue la conducta disciplinaria, ¿no? La conducta de los cadetes frente a un reglamento y cumplimiento en un entorno básicamente castrense o militar. Entonces, Mario Vargas Llosa describe una vivencia de aquel entonces. Entonces, recordemos que en literatura, el escritor, muchos de los escritores escriben lo que ven, lo que observan, y en muchos de ellos son partícipes o personajes de su misma novela. En este caso, describe cómo es el medio, cómo es el asunto temático, la política, el tratamiento, la conducta de los cadetes. Entonces, metafóricamente, la ciudad es la Gran Lima
y los perros son los cadetes de la escuela militar. El término perros, ¿por qué? Porque se someten a una serie de normas físicas, de castigos y ejercicios. Entonces, en el entorno castrense, en el entorno militar, perros se le dice a los nuevos, a los que tienen que pasar por una serie de castigos en función a las normas básicamente militares. Bien, entonces veamos, ¿qué nos dice el material en esta oportunidad? En 1962, el entonces joven escritor peruano, nacido en Arequipa en 1936, obtenía en Barcelona por unanimidad en todas las votaciones del jurado el prestigioso premio Biblioteca Breve y la obra ganadora La ciudad y los perros, publicada al año siguiente, recibió enseguida el premio de la crítica en narrativa castellana. En cierto modo, ello representó el comienzo de la recepción entusiasta que la novela hispanoamericana iba a merecer desde entonces en España y en Europa, pues La ciudad y los perros fue inmediatamente traducida al holandés y luego a otros 14 idiomas continentales, dándose la paradoja de que ese boom literario viniese de la mano del narrador más joven de cuantos lograron este pronto reconocimiento. Entonces Mario Vargas Llosa, bastante joven, publicó esta obra y fue merecedor de este premio importante. Y también obtuvo la traducción a muchos idiomas europeos como de algunos países. Bien, entonces, fijémonos que en el 1962, bastante joven, ya Mario Vargas Llosa obtenía un galardón internacional, un premio. Entonces, a partir de ahí empieza pues su tarea básicamente narrativa y actualmente sigue escribiendo, sigue produciendo literatura. Es uno de los escritores más famosos en cuanto a la calidad literaria y a la cuantificación de muchas obras que ha escrito, puesto que su vida, él vive, goza y eh, obtiene ganancias bastante cuantiosas en dinero producto de su creación literaria. Por eso mismo, tiempo completo, 24 horas para poder escribir literatura. En cambio, otros escritores tienen que vivir de otro trabajo para poder sobrevivir. Es por eso que no producen tanto. Bien, entonces, hasta ahí la acepción de lo que es la ciudad y los perros. Proseguimos. Bien, ahí está el icono de las ediciones de La ciudad y los perros, el autor. Casi medio siglo después de aquel, su primer éxito a principios de octubre del 2010, ¿no? El autor de La Casa Verde y de la novela que estaba a punto de salir, El sueño del Celta, recibía la noticia de que se había otorgado el premio instituido por Alfred Nobel para que cada año se distinguiese a la persona que hubiese producido en el campo de la literatura la obra más destacada en una dirección ideal. Explico acá, dice, o sea, de aquel entonces, cuando obtuvo el premio por La ciudad y los perros, después de 25 años, en 1910 o en el 2010, el autor de La Casa Verde. La Casa Verde es una novela excelente de Mario Vargas Llosa que desarrolla dos escenarios, un escenario de Piura y el escenario de la selva peruana, los viajes en la selva peruana por los ríos, y un escenario denominada Casa Verde allá en Piura. Entonces, una narrativa muy excelente, muy atractiva y sugestiva de dos escenarios en el caso peruano, ¿no? De una novela que estaba a punto de salir. Ese año 2010 estaba a punto de editarse El sueño del Celta, que es otra novela que ya lo edita después de haber recibido el premio Nobel. Les explico acá qué es Celta. La península ibérica en sus primigenios, en las épocas clásicas, fue habitada por dos grandes culturas, los celtas y los íberos, y donde predominó los íberos. De ahí se denominó desde el mundo antiguo como Iberia, conocido actualmente como península ibérica, y hoy en día pues es España un territorio de donde proviene la lengua española. Entonces aquí el autor está poniendo ese título, El sueño del Celta, o sea, de un personaje con ciertos vestigios ancestrales
de esa cultura clásica de los celtas. Recibía la noticia de que se le había otorgado el premio instituido por Alfred Nobel. ¿Quién fue Alfred Nobel? Alfred Nobel fue el inventor de la dinamita. Al ser inventor de la dinamita se vendió en gran escala y se volvió muy rico, tuvo mucho dinero. Y antes de morir dejó en testamento de que su riqueza se repartiera y se dé premio a aquellos que investigan anualmente en diferentes áreas del conocimiento, principalmente en literatura, matemáticas, física. Entonces, la Fundación Alfred Nobel cada año da un premio Nobel en literatura, en física, en matemática, La Paz y otras disciplinas, un promedio de más de $1.300.000, muchísimo dinero. Cada premio Nobel recibe esa cantidad de dinero, mucho dinero, por cierto. Entonces, la Fundación Nobel evalúa las obras de diferentes escritores y por opinión unánime, por voto, designan quién es el premio Nobel de ese año, y en la cual en Estocolmo se les da la premiación en una ceremonia muy elegante. El premio Nobel recibe ese premio y el galardón respectivo, más el monto económico, para que cada año se distinguiese a la persona que hubiese producido en el campo de la literatura la obra más destacada en una dirección ideal. Entonces, no solamente en literatura se da eso, sino también en otras áreas, como usted dice. Hay premio Nobel en física, en matemática, hay premio Nobel a la paz y otras áreas. Bien, entonces, porque Alfred Nobel, al ser muy rico, también puso énfasis y hincapié de que la investigación hace de que la persona llegue más lejos, que esa investigación esté al servicio de la gran mayoría y al beneficio del bienestar de la sociedad. Bien, entonces, veamos en el siguiente tema. El director del Comité Nobel, ¿no?, Per Warsberg, en la presentación del escritor peruano en la solemne ceremonia del 10 de diciembre del 2010, después de definirlo como ciudadano del mundo, resume su trayectoria en una valoración de su arte, narrativo que me parece muy acertada y subraya algo que destaca sobremanera en la personalidad de nuestro escritor. Mario Vargas Llosa cree en la fuerza de la democracia. Bien, antes de pasar, voy a explicar el caso de Mario Vargas Llosa. Entonces, ya, ¿en qué consiste el término ciudadano del mundo? Ciudadano del mundo quiere decir de que en su producción literaria, en sus diferentes novelas, habla de personalidades protagonistas de diferentes culturas, de diferentes escenarios, de diferentes entornos. Entonces, ciudadano del mundo quiere decir conocedor, ¿no?, de las posturas, conductas propias del protagonista en un determinado escenario. O sea, no solo en su novela describe el personaje ciudadano del Perú, de Sudamérica, sino está personajes de distinta naturaleza, de distinta índole, con una personalidad distinta, porque las culturas difieren, se diferencian, entonces las costumbres también se diferencian, pero las conductas personales son distintas. Por ejemplo, un árabe, un hindú, un japonés, un tailandés, un europeo, un norteamericano, un piurano, un mexicano, no muestran la misma conducta, es distinto la conducta. Entonces, en sus novelas se encuentran diferentes formas de tipos de personas con sus propias conductas. De ahí la crítica internacional lo denomina como ciudadano del mundo, como conocedor de ese entorno, de lo que es la personalidad de sus protagonistas. Dice, resume su trayectoria con una valoración de su arte,
narrativo que me parece muy acertada y subraya algo que destaca sobremanera en la personalidad de nuestro escritor. Mario Vargas Llosa cree, ¿no?, en la democracia. Bien, ahora, afirmaba el gran narrador estadounidense, un crítico, Henry James, que la única obligación que se puede exigir cabalmente a una novela es que cuente cosas interesantes. Cosas interesantes. ¿Bien? Es la opinión de Henry James. Y el peruano nunca ha defraudado a su público. En este terreno, como tampoco lo hicieron los grandes maestros del siglo XIX. El ingreso a la más pura narratividad es una de las claves de su éxito, pero esto no significa comodidad en el discurso novelístico, sino una propuesta que reclama del lector que éste sea más cooperador. Entonces, ahí dice, ¿no? Desde luego que Mario Vargas Llosa cuenta cosas interesantes, ¿no? Algunas novelas de Mario Vargas Llosa son muy interesantes, otras de mediana catadura. Claro que no todas las novelas de Mario Vargas Llosa tienen que ser tan interesantes, algunas con mayor mérito y otras con menos mérito. No, el ingreso a la más pura narratividad es una de las claves de su éxito, pero esto no significa comodidad en el discurso novelístico, sino una propuesta que reclame al lector que éste sea más cooperador. ¿Bien? Luego, su técnica narrativa es rica en insólitos recursos para activar la respuesta cómplice de los que lo leemos, y nuestra recompensa nace de sus capacidades para fundir la realidad y fantasía, para elevarse sin discontinuidad el documento y la experiencia bibliográfica al plano de la trascendencia y del mito. Entonces explico esa frase. Dice, cuando dice insólitos, o sea, sus temas narrativos emergen de cosas novedosas. La palabra insólito significa aquello que no se ha suscitado, aquello que es nuevo, aquello que es de una característica distinta, algo nunca visto. Entonces, esos temas presenta Mario Vargas Llosa en su narrativa. Recursos para activar la respuesta cómplice de los que lo leemos, y nuestra recompensa nace de sus capacidades para fundir la realidad y la fantasía. Cuando dice fundir la realidad y la fantasía, por ejemplo, un escritor tiene que revisar otra bibliografía para poder estructurar o componer una novela. Mario Vargas Llosa, por ejemplo, recrea el campo del periodismo, del diario, para poder recrear una determinada novela. Por ejemplo, tal es el caso ¿Quién mató a Palomino Molero?, o La historia de Maita, Litume en los Andes. O sea, la producción de los diarios, de los periódicos, le ha servido para poder componer esta novela. Por ejemplo, es en el caso de La fiesta del chivo, es una novela de Mario Vargas Llosa. ¿En qué se ha recreado La fiesta del chivo? La fiesta del chivo se ha recreado en la novela del guatemalteco El señor presidente, de Miguel Ángel Asturias. Por eso dice, para fundir la realidad y fantasía. ¿Y dónde está esa realidad? En El señor presidente y en La fiesta del chivo, la realidad es la dictadura militar o la dictadura de un gobierno, ¿no?, que sirve como atuendo de información para llevarlo a la narrativa y en el campo de la literatura, para elevarse sin discontinuidad del documento y la experiencia bibliográfica, el plano de la trascendencia y del mito, para vencer la tentación de lo imposible, para mejor, según Vargas Llosa, que sucumbir ante ella recurriendo a la ficción literaria. Entonces, ¿cuándo sucede la ficción literaria? Cuando uno narra, empieza a narrar, tiene que crear sus propios personajes, cambiarle de nombre, ¿no? Entonces, ahí ya viene la ficción, ¿no? Por ejemplo, La fiesta del chivo está recreada en la novela El señor presidente de Miguel Ángel Asturias. Entonces, la ficción está justamente donde ya los personajes no son los mismos de la realidad.
ya son otras. Entonces ahí está la ficción. Pero existe una base real. Actividad inocua. ¿Qué significa la palabra inocua? La palabra inocua significa aquello que no hace daño, aquello que no perjudica, aquello que no afecta, es beneficioso. En las sociedades democráticas, pero intuida, la palabra intuida viene de intuición, el razonamiento intuitivo que tenemos. En palabras sencillas, la intuición viene a ser la corazonada que tenemos sobre algo, como sumamente desestabilizadora por todo tipo de dictaduras. Entonces, cuando habla de dictaduras, la fiesta del chivo está en ese entorno de una dictadura, pero en el entorno del país guatemalteco de Guatemala. Bien, entonces, acá este documento viene a ser fragmento de Villanueva Darío, de La ciudad y los perros al Nobel de Literatura, recuperado y adaptado, etc. La información bibliográfica. Entonces, después de esto, de este preámbulo, pasemos a nuestra separata. Entonces ya la información se ha dado ahí. A ver, vamos a ver. Andrés va a leer este texto resaltado. A ver, unos segundos, unos segundos. Ya, bien. Entonces el primer texto resaltado va a leer Andrés. ¿Empezamos? En 1962, entonces el joven escritor peruano, nacido en Arequipa en 1936, obtenía en Barcelona como una, ¿hay que Unanimidad. dice? Unanimidad. Unanimidad en todas las votaciones del jurado, el prestigioso premio Biblioteca Breve y la obra ganadora La ciudad y los perros, publicada en el año al año siguiente. Recibió enseguida el premio de la crítica en narrativa castellana. En cierto modo, ello presentó el conocimiento de la recepción entusiasta que la novela hispanoamericana iba a merecer desde entonces en España y en Europa, pues La ciudad y los perros fue inmediatamente traducida al holandés y luego a otros 14 idiomas continentales, dándose para la paradoja de que ese boom literario viniese de la mano del narrador más joven de cuantos lograron de este pronto reconocimiento. Ya, muy bien. Cuando dice paradoja, paradoja quiere decir que en aquel entonces, pues la mayoría de los escritores que postulaban para este premio eran de mayor edad. Entonces, lo paradójico era bastante joven, promediaba unos 19 años.
19, 20 años, Mario Vargas Llosa ya obtenía un premio internacional, y en Europa. Eso era lo paradójico. Mientras otros escritores ya pasaban pues 30, 40, 50 años. Bien. Ahora, Mael va a leer este texto. Casi medio siglo después de aquel, su primer éxito, a principios de octubre de 2010, el autor de La Casa Verde y de una novela que estaba a punto de salir, El Señor de Celta, recibía la noticia que se le había otorgado el premio instituido por Alfred Nobel, para que cada año se distinguiese a la persona que hubiese producido en el campo de literatura la obra más destacada en una dirección ideal. Bien, este párrafo nos está indicando, ¿no?, el año de reconocimiento como premio Nobel. Entonces, desde ahora sería 20 o 11 años anteriores, ¿no? 11 años anteriores. Entonces, después de medio siglo de haber recibido el premio de la Ciudad de los Perros, después de 25 años obtiene un premio Nobel. Y en esos 25 años se había producido una centenar de obras literarias, ¿bien? La producción literaria de Mario Vargas Llosa es muy extensa. Entre los noveles es la que más tiene en obras editadas o publicadas. A ver, Daira va a leer este texto. Buenos días, profesor. Buenos días. Lo que está resaltado, ¿cierto? Sí, por supuesto, lo que está resaltado. Okay. El director del Comité Nobel, Per Westberg, en la presentación del escritor peruano en la solemne ceremonia del 10 de diciembre de 2010, después de definirlo como ciudadano del mundo, resume su trayectoria con una valoración de su arte narrativo que me parece muy acertada y subraya algo que destaca sobremanera en la personalidad de nuestro escritor. Vargas Llosa cree en la fuerza de la literatura, afirmaba el gran narrador estadounidense Henry James, que la única obligación que se puede exigir cabalmente en una novela es que cuente cosas interesantes, y el peruano nunca ha defraudado a su público en ese terreno, como tampoco lo hicieron los grandes maestros del siglo XIX. El ingreso de la más pura narratividad es una de las claves de su éxito, pero eso no significa comodidad en el discurso novelístico, sino una propuesta que reclama del lector que éste sea más cooperador. Muchas gracias. Entonces, lo que explico acá es cuando dice ciudadano del mundo, ya lo dijimos hace un instante, es que en su narrativa se presentan personajes de diferentes culturas con diferentes conductas. Por eso que es un narrador. Justamente a este término, el ciudadano del mundo ha sido merecedor del premio Nobel. Algunos premios Nobel han sido premiados por la calidad de la novela, por una novela. En caso de Mario Vargas Llosa no ha sido calificado ni ganador premio Nobel por una novela, sino en función a los tipos de personajes que destaca en este término ciudadano del mundo. La mayoría de los premios Nobel han sido otorgados en función a una obra escrita. En este caso de Vargas Llosa no fue así. Es una valoración de todas sus obras como ciudadano del mundo. Bien, entonces, desde luego que los escritores del siglo XIX han sido grandes maestros porque impactaron en sus escritos, en su narrativa, el asunto de la literatura. Bien, entonces, un contexto básicamente narrativo. Entonces, el lector valora esa calidad de los narradores. ¿Bien? Keira está, ya no está Keira, se retiró. Dice, su Sí, técnica aquí. narrativa es rica. Profesor. Ya, Keira, a ver en voz alta el texto. Ok, todo lo que está subrayado, ¿no? Sí.
Ok, su técnica narrativa es rica en sólidos recursos para activar la respuesta cómplice de los que lo leemos. Y nuestra recompensa nace de sus capacidades para difundir la realidad y fantasía, para elevarse sin discontinuidad del documento y la experiencia bibliográfica al plano de la trascendencia y el mito. Para vencer la tentación de lo imposible, nada mejor, según Vargas Llosa, y sucumbir a ella recurriendo a la ficción literaria, actividad inocua en las sociedades democráticas, pero intuida como sumamente deshabilitadora por todo tipo de dictaduras. Fragmento, profesor, no Ya, el puedo fragmento leerlo. ya no. Suficiente ahí. Gracias. Ahora sí vamos a pasar a desarrollar las preguntas que se formulan ahí. Bien, tenemos. 1. Analiza los enunciados y coloca verdadero o falso según corresponde. En 1962, Mario Vargas Llosa obtuvo el prestigioso galardón de biblioteca breve. Pero la afirmación es verdadera. Colocamos verdadero ahí. La ciudad y los perros no tuvo ningún reconocimiento o premio internacional. Falso. Falso ahí. La ciudad y los perros fue traducida al holandés y a otros 14 idiomas. Verdadero. En octubre del 2010, Vargas Llosa recibió la noticia de que se le había otorgado el premio Nobel. Afirmación verdadera o enunciado verdadero. Bien, entonces, cuando dice, ¿qué manifestó Henry James acerca de la novela? Bien, entonces, sobre eso corresponde anotar lo siguiente. Henry James manifestó sobre la novela. Respondemos, Henry James manifestó sobre la novela. De que el autor o narrador, debe manifestar cosas interesantes, impactantes, novedosas, insólitas, que cautiven al lector, Ya, bien. 3. ¿Qué se entiende por ciudadano de mundo? Ya. Respondemos. Se entiende por ciudadano de mundo ¿de qué? Vargas Llosa en su novelística o narrativa, utiliza o hace participar protagonistas de diferentes culturas, y comportamientos propios de su entorno social. Comportamientos propios de su
entorno social. Comportamientos propios de su entorno social. Bien, la pregunta, ¿cuál es la postura que tiene el autor con respecto a Vargas Llosa? O sea, el autor del documento publicado, del diario, ¿no? El autor tiene una óptica, el autor tiene una óptica de que Vargas Llosa, nunca ha defraudado, a sus lectores. Nunca ha defraudado a sus lectores. Nunca ha defraudado a sus lectores y crea asuntos o temas insólitos. Crea asuntos o temas insólitos. Entre paréntesis, fuera de serie, coma, novedosos, cerrar paréntesis. Dice en la pregunta, en el enunciado 5, interpreta el significado del siguiente enunciado. A la persona que hubiese producido en el campo de la literatura la obra más destacada en una dirección lineal. Respondemos, la dirección lineal de la narrativa, la dirección lineal de la narrativa, de Mario Vargas Llosa, es la de utilizar temas insólitos, coma, sugestivos, sugestivos, y personajes de distinta cultura. Punto y coma. Lo que le hace mérito en la crítica, como, entre comillas, ciudadano de mundo. Entonces, explico ahí. Eso quiere decir, una dirección lineal es que siempre en su narrativa está el uso de personajes de diferentes culturas, como crear asuntos insólitos. ¿Cuándo es insólito? Insólito es aquello que es novedoso, aquello que no se ha visto, aquello que no es de costumbre. ¿Bien? Entonces, eso la cataloga la crítica internacional como ciudadano del mundo. En la pregunta 6, ¿consideras que Mario Vargas Llosa ha obtenido más prestigio a nivel internacional tras haber ganado el premio Nobel? Ya. ¿Por qué? Mario Vargas Llosa ha logrado el mayor prestigio internacional. Al haber ganado el Premio Nobel de Literatura
el Premio Nobel de Literatura. Premio Nobel de Literatura. Y todo premio, y todo Nobel, mejor dicho, todo Nobel ya goza de un prestigio. Y todo Nobel ya goza de un prestigio internacional. Ya. En la pregunta 7, ¿qué sabes sobre el Premio Nobel? ¿Cuál es su finalidad? Explico y ustedes lo redactan aquí. Dije, Alfred Nobel fue el inventor de la dinamita. Y el que inventa es porque investiga. Al inventar la dinamita empezó a venderse a gran escala y volvió muy rico Alfred Nobel. Y antes de morir dijo, mi riqueza cedo para que utilicen y den premio a los que destaquen en investigación. Una de ellas en el campo de la literatura, quien produce la mejor obra, física, química, matemáticas, el quien promociona la paz, ¿no? Entonces, se ha instituido la Fundación Alfred Nobel. Y esta institución que está en Estocolmo, cada año premia a los que destacan en diferentes áreas de la ciencia y disciplinas, como es una de ellas la literatura. Hay un premio Nobel de física, de matemáticas, ¿no? De química, de medicina y otras áreas, ¿no? Entonces, su riqueza de Alfred Nobel va dándose en ese entorno. Entonces, ¿cuál es su finalidad de esta Fundación Nobel o el Premio Nobel? Es dar el premio respectivo al